Bienvenidos de nuevo a otro miércoles de oración. Vamos a proseguir con el capítulo 13, la parte 13 de este ciclo de talleres, en los que estamos repasando en estos momentos a los hombres y mujeres de oración expuestos en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre todo de Nehemías y vamos a repasar a Juan el Bautista y a Pedro, sus vidas de oración. Pero antes de nada vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, llamamos a tu Espíritu Santo para que esté aquí morando entre nosotros. Señor, para que sea Él el que hable y no yo, para que el corazón sea tocado por su poder, para que su amor sea expuesto y llegue a todos aquellos que escuchen estas palabras. Señor, ayúdanos a exponer lo mejor posible cómo quieres que comprendamos la oración. Ayúdanos a entender cómo estas vidas que vamos a estudiar hoy también son reflejo de las vidas que tendrán que tener los 144.000 y de los tiempos que vamos a pasar en breve. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a ver con tus ojos. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y por no estar atentos. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, el único por el cual podemos ser salvos. Amén. Muy bien, pues vamos antes a estudiar un poco extensamente, porque la verdad es que va a dar un poco de juego esto del libro de Nehemías en referencia a la oración, evidentemente, que hizo ante Artajerjes, pero también en referencia al trabajo que hizo Nehemías después en la restauración del muro de Jerusalén. Vamos a ver qué analogía hay tan grande entre lo que hizo Nehemías allí, qué simbolizaba todo eso, y lo que se supone que el pueblo de Dios debe hacer hoy en día. Vamos a ver que hay unos paralelismos alucinantes. Vamos a estudiar esto y vamos a empezar primero recordando a Isaías 58:12, que dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es la profecía para el Israel espiritual. Reparador de portillos. ¿Qué son estos portillos? Estos portillos son peretz en hebreo, que se llama ruptura, que quiere decir ruptura, asalto, brecha, corriente, grieta, impetuoso, portillo, prevaricador, quebrantar, que viene de paratz, que es abrir, pues quebrantar, hacer, huir, importunar, insistir, multiplicar, rebosar, romper. Por lo tanto, es una grieta, es una herida, es algo que se debe cerrar. ¿Y por qué os digo esto? Porque entendiendo esta significación, esta profecía de Isaías para el pueblo de Israel, para ese pueblo que iba a restaurar el mensaje, a regenerar las sendas antiguas, vamos a leer en este contexto lo que Nehemías hizo en su momento. Vamos a empezar, si queréis coger vuestras Biblias, en Nehemías, capítulo 1, del 3 al 5, para situarnos, y vamos a ir leyendo las siguientes citas, textos bíblicos que hemos marcado en la diapositiva. Vamos a ver, dice así: Nehemías 1,
del 3 al 5. Y me dijeron, el remanente. Por lo tanto, ya empezamos. Vemos a quién va dirigido ya todo el libro de Nehemías. El remanente. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, y aquí empieza una oración muy larga, de la cual leeremos solo el primer versículo, pero que es bonito de leérsela. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y sigue, y ora por su pueblo, y dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluía. Esto es un factor común en todos los personajes bíblicos que hemos ido estudiando en sus vidas de oración. Oraban por ellos, pero también, ¿por quién? Por sus pueblos, por sus hermanos, por el pueblo de Dios. Vamos a seguir ahora un poco más adelante en Nehemías 2, del 4 al 5, que dice así. Me dijo el rey, porque él era copero del rey, y estaba, el rey Artajerjes, y estaba, claro, triste por todo lo que había, las noticias que había recibido referente al remanente de Israel. Y dice así, me dijo el rey, ¿qué es lo que deseas? Entonces oré al Señor de los cielos, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él tenía que tener mucho valor para decir esto al rey, ¿verdad? Y él hace una oración antes de hablar con él. Una oración que no fue de rodillas, fue una oración de pie en ese momento, previa, porque sabía que era una situación muy importante que debía solucionar. Por lo tanto, se presenta ante Artajerjes y le pide y le demanda todo esto. Artajerjes se lo provee, le da incluso las herramientas necesarias para poder ir y ayudar a restaurar los muros de Jerusalén. Llegué pues a Jerusalén, eso ya en Nehemías 2, del 11 al 13. Llegué pues a Jerusalén, después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Fijaros cómo llega a Jerusalén y no es nada más llegar y empezar a hacer cosas y a decir cosas, sino que, ¿qué hace? Espera 3 días. Curiosamente, 3 días. Y ahí empezamos a ver, de nuevo, lo que comentábamos al principio. Ese paralelismo entre el tiempo de Nehemías, lo que hacía allí, lo que fue a hacer, lo que fue a restaurar, que fue a restaurar el remanente. Sí, el muro de Jerusalén, pero también fue a ayudar al remanente, a restablecer el orden en el remanente, en el pueblo que quedaba de Israel. Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver algo. Y esos 3 días que esperó, ¿por qué razón esperó 3 días? Pues tiene una simbología, creo yo, realmente interesante. ¿Relacionada con qué? Con el tercer milenio, como hemos hablado otras veces. Esa relación con el tercer milenio respecto de la muerte de Cristo, donde la profecía bíblica que está escrita intrínseca en toda la Biblia, nos muestra que será cuando vendrá Cristo, 2000 años después del año 31. Por lo tanto, ya nos está poniendo una situación de simbología en la cual debemos interpretar el tiempo final. Pues lo que vamos a leer a partir de ahora, tenemos que leerlo en clave de tiempo final.
Por lo tanto, dice así: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. O sea que se presenta por la puerta del muladar. Si os fijáis, está en la parte sur del plano de Jerusalén. Ese es el muro de Jerusalén, esa es la Jerusalén antigua en los tiempos de Nehemías. Vais a ver cómo la puerta del muladar está abajo de todo, al sur. Entra, llega por el sur y ve que está todo destruido. Y las puertas consumidas por el fuego. Seguimos. Después vamos a saltar ya directamente a Nehemías 3:1, que dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Esto ya es el principio del trabajo de reedificación. Aquí ya Nehemías organiza a la gente, el remanente del pueblo de Israel, y los organiza para reconstruir ese muro y las puertas de ese muro. Y empiezan, ¿por dónde? Por la puerta de las ovejas. ¿Y quién es la puerta de las ovejas según el mismo Jesús? El mismo, ¿verdad? Empiezan por Jesús, por la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Ameá y edificaron hasta la torre de Ananeel. Sí, aquí hay un largo trabajo, de los que quieran investigar fuertemente, vais a ver que hay una simbología muy interesante en todos los nombres de los constructores de cada tramo del muro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar hoy, nos vamos a concentrar luego al final, bueno, de hecho ahora, en Nehemías 3, versículos 28 al 32. Vamos a ver cómo, bueno, habla de todas las restauraciones, si queréis leer vosotros en vuestras casas, el capítulo 3, todas las puertas por orden, y las puertas las va restaurando en el sentido, digamos, antihorario. Empieza por, la podéis ver al norte, la puerta de las ovejas, sigue hacia la izquierda, por la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, y en el sur la puerta del muladar. Justo al lado de la puerta del muladar tenemos la puerta de la fuente, seguimos por la derecha hacia arriba la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, que es la octava, y la novena puerta será la puerta oriental. La puerta oriental, la que está orientada, pues como dice la misma palabra, al este, al oriente. Y nos vamos a parar en esta puerta, porque vamos a intentar descifrar los nombres asociados a esta puerta y vamos a entender cómo realmente toda la construcción, toda la reconstrucción de ese muro de Jerusalén estaba haciendo referencia a algo, a un pueblo, a un remanente que reconstruía algo relacionado también ¿con qué? Con el tiempo final. Por lo tanto, vamos a leer a partir del 28 hasta el 32. Dice así: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente a su casa. La puerta de los caballos la podéis ver aquí, es la que tenéis aquí justamente. Esta de aquí es la puerta de los caballos y más arriba está la puerta oriental, que es la novena puerta. Sigue así, dice: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Vamos a detenernos aquí y vamos a analizar el significado de estos nombres.
Dice así, después de ellos restauró Sadoc, eso ya es a partir de la puerta de los caballos y en dirección a la puerta oriental. Restauró Sadoc, que Sadoc quiere decir ser o estar derecho, justo, ser purificado. Dice que más, hijo de Imer. Imer es platicador, permanecer, anunciar, afirmar, aviso, convocar, desear, proclamar, pasar, publicar, señalar. O sea, hay una connotación también de amar. Proclamar. Por lo tanto, ¿qué? Purificación y proclamación. Pero sigue con Semaías. Semaías, dice que más adelante, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías. Pues Semaías, dice, quiere decir Jehová ha oído. Oír inteligentemente. Advertir, contar, dar oídos, divulgar. Dócil, entendido, fielmente, prestar atención, pregonar, proclamar de nuevo. Por lo tanto, estamos, ¿qué? En un remanente que ¿qué tiene que hacer en esos momentos? Porque fijaros que se están acercando a la puerta oriental. Y recordemos que desde la puerta oriental se podía ver la puerta de acceso al santuario. Como podéis ver aquí, al templo. Como podéis observar, está justo enfrente del acceso al templo, que era también por el este. Y desde esa puerta, si se abría la puerta del templo, se podía observar incluso el velo. O sea que está en esa disposición especial. ¿Y qué pasa si nos acercamos a la puerta oriental? ¿Qué viene del oriente? ¿Qué vendrá de oriente a occidente? Será Cristo, ¿verdad? En su venida. Vendrá de oriente a occidente, de este a oeste. Por lo tanto, estamos acercándonos a una puerta muy interesante. Y nos está diciendo en esta puerta que nos presentamos ya purificados o en purificación, siendo rectos, proclamando, divulgando fielmente, por los nombres que estamos aquí interpretando, pregonando y proclamando, resonando. Ya son dos nombres seguidos hablando de este énfasis a la hora de predicar, de gritar que viene alguien. Secanías, que es el padre de Semaías, significa Jehová ha morado. Pero fijaros que ahora ya pasa algo. ¿Qué quiere decir? Y este es el guarda de la puerta oriental, Este ya es la puerta oriental. Ya está en la puerta oriental. Y el que está en la puerta oriental significa Jehová ha morado. Por lo tanto, hay una preparación para esta venida que representaría esta puerta oriental y ya en la puerta oriental Jehová ha morado, ha llegado. ¿Para qué? Porque significa algo más, Secanías, quedarse permanentemente. Buscarlo en la Strong porque es realmente interesante. Viene para quedarse. Para morar, reposar, ayuntarse. ¿Ayuntarse? ¿Sabéis qué quiere decir ayuntarse? Es el coito en la relación sexual. Es el coito en la relación sexual. Y ya estuvimos viendo en alguna presentación de alguna escuela sabática cómo hay una relación muy interesante entre el costado traspasado de Jesús, por su lado izquierdo, que por la orientación tal cual la estamos viendo en el plano, correspondería, como si Jesús estuviera crucificado, con su costado izquierdo, el lado oriental, porque Cristo estaría justo aquí, crucificado aquí arriba, en el norte, a extramuros, evidentemente no en el tiempo de Nehemías, sino ya en el Nuevo Testamento, y la orientación sería él mirando hacia el sur, y su costado izquierdo, el traspasado, estaría mirando hacia el este, completamente hacia el este.
igual que la puerta oriental. Y vimos que el hecho de traspasar ese costado, la significación de sus palabras y la significación respecto a Eva con la costilla, nos hacía pensar que había una relación entre ese punto y el ayuntarse, la relación sexual. Y esa relación sexual también representa una relación espiritual con Cristo y también representa ese momento de éxtasis que será la venida de Cristo para morar con nosotros. Bueno, nosotros moraremos con Él por siempre. Eso lo explicaré, si Dios quiere, en un tema específico de todo esto. Pero para ello os dejo unos deberes, que sería estudiar la palabra conocer. La palabra conocer, tanto en griego como en hebreo, en griego tiene dos significados. Y los dos significados de griego se utiliza la misma palabra. Pues en hebreo también tiene dos significados, que justamente son los mismos que en griego. Y en hebreo también se utiliza la misma palabra para explicar conocer. Un significado es conocer de conocimiento y otro significado es conocer es relación sexual. Y a partir de ahí, los que quieran investigar van a ver la raíz de esa palabra hebrea, cómo está muy ligada con todo lo que estamos explicando ahora. Y entenderán mucho más el significado y la simbología y esta distribución. Seguimos pues, porque llegado a este punto, en el punto concreto de la puerta oriental, tenemos también que tras él pues sigue Ananías, hijo de Selenías, y Anún, hijo sexto de Salaf, que restauraron otro tramo. ¿Sabéis? En toda la explicación de Nehemías de la reconstrucción del muro, en ningún momento se habla del orden del hijo de nadie. No se explica si es el primer hijo o el segundo hijo, en toda la explicación de todos los que restauran el muro de Jerusalén. En cambio, justamente en la puerta oriental, en la novena puerta, recordemos que ese 9 simbolizaba también y significaba juicio. En esa puerta novena, empezando por el orden que está reconstruido, resulta que se nos hace un énfasis de que en el siguiente tramo, o sea, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Justo en ese punto dice que el hijo sexto. Por lo tanto, nos está poniendo el 6 justo en la puerta oriental. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahí? Podía haberlo explicado en otro lugar. Podía haber dicho el hijo tercero en la puerta de las aguas. No. El hijo sexto en la puerta oriental. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo también? Esos 6000 años y Cristo viene. Pero fijaros lo interesante ahora lo que voy a decir, porque diréis, ¿por qué este hombre se ha vuelto loco con el tema de la relación sexual? ¿Se ha vuelto loco con el tema del costado de Cristo? Pues fijaros, porque el hijo sexto de Salaf viene de la palabra Selah. Y la palabra Selah significa costilla. La palabra Selah significa costilla. Y estuvimos viendo ya en una de las escuelas sabáticas cómo esa palabra estaba ¿qué? Estaba simbolizando ¿a quién? ¿A qué grupo? Al remanente. Lo vimos, lo demostramos. Y que había una relación evidentemente en la costilla de Adán, que fue sacada para crear a Eva, y de Eva evidentemente el pueblo de Dios, y el remanente evidentemente de allí, con el costado traspasado de Jesús. Vimos la significación, vimos las palabras, vimos cómo una cosa simbolizaba a la otra. Y aquí, justo en el lugar oriental, por la distribución de Cristo crucificado, con su izquierda hacia el oriente, resulta que justo donde fue traspasado, simbolizando también la misma Jerusalén, en esa puerta oriental, en ese punto concreto, se está hablando también de Salaf, costilla.
el remanente en el tiempo final, en el momento concreto. Por lo tanto, esa oración poderosa de Nehemías, esa oración que hizo por su pueblo, la vamos a leer completa ahora. No la que hizo antes en Artajerjes, sino la oración que hizo por su pueblo, que creo que ya la hemos leído alguna vez, pero la vamos a repasar. Porque ahora veremos cómo eso que estamos leyendo ahí es también para nosotros, para lo que debemos hacer y pensar del pueblo que hay que recuperar, que hay que reunir. ¿Para qué? Para prepararlo para la venida de Cristo, para esa venida por el oriente. Seguimos pues, vamos a leerla. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Por lo tanto, todos hemos pecado. Y el que ahora se incluye. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardéis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Les recuerda la promesa. ¿Y qué pasará al final? No hay que preparar un pueblo, no hay que recopilar al pueblo para prepararlo para ese momento de esa venida. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Está pidiendo valor para enfrentarse a Artajerjes, para pedirle lo que luego le concedió, poder ir a ayudar a reconstruir. De hecho, a liderar la reconstrucción. Nehemías lideró la reconstrucción. Y ahora vamos a leer un poco más, porque no queda ahí. Vemos la significación, vemos que reconstruían un muro, y ese muro, ¿qué representa? Porque si el remanente lo reconstruía, y el remanente representaba también a ese pueblo de Dios del tiempo final, ¿qué representa ese muro? Vamos a leer todo Nehemías 4. Sí, hoy quizás vamos a leer un poco más de la cuenta, pero creo que es muy interesante y muy importante leerlo. Vamos a leer Nehemías 4, porque dice así, viene después de lo que hemos leído hasta ahora. Después de reconstruir todo, o estar en reconstrucción todo Jerusalén, todas las murallas y los muros, en el momento de la reconstrucción. ¿Qué pasa? El subtítulo dice precauciones contra los enemigos. Porque mientras se están reconstruyendo, hay enemigos. ¿Y esos enemigos son desconocidos? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, Sanbalat era el enemigo, estaba extramuros, viendo cómo lo reconstruían. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? O sea que estamos hablando de judíos que estaban criticando a los judíos que estaban reedificando el muro. Eran en principio hermanos, pero había judíos que se habían unido a los samaritanos y Sanbalat, que parece que era el jefe de los opositores, dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Que se permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán
en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. O sea, desanimando, ¿verdad? Ellos ahí trabajando, reconstruyendo. Pero los demás, los de fuera, desanimando. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Esto ya es oración de los reconstructores. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Cuidado con los que ataquen a los que reedifican, a los que restauran, a los que reparan la brecha, a los que reparan la brecha. Los portillos, como decía Isaías. Los restauradores de portillos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, después de esta gran oración. Dios los protegió. Pero continuó, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Fijaros qué simbología. ¿Qué decía Isaías? De generación y generación, restaurando de generación y generación. El remanente del tiempo final estaba restaurando el muro. ¿Qué representa ese muro entonces? ¿Qué le toca restaurar al pueblo en el tiempo final para exponerlo puro? La verdad. La verdad presente. La verdad presente se estaba restaurando. Esto es la representación. Aquí es lo que está mostrando. Gente con muchas ganas que querrán restaurar la verdad, reparar lo antiguo, recuperar las sendas antiguas. Y aquí nos dice claramente, los portillos, que son grietas, recordad. Por lo tanto, heridas también podrían ser, ¿verdad? Una simbología. Se curan. Y no dice que nos curará cuando venga, Oseas 6:3. Pero fijaros lo interesante, los que estaban fuera, cuando veían que esos muros, que esas grietas se cerraban, se curaban, entonces se encolerizaban mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea que todo el resto que no es el remanente, ¿qué va a pasar? Va a atacar al remanente. Y lo va a atacar con mucha fuerza. Entonces oramos a nuestro Dios, de nuevo. Fijaros cómo es constante. ¿Qué hacían ellos? Cogían armas y luchaban contra ellos y los... Sobre todo, y antes de nada, oraban. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá. Recordad, Judá viene de Yadá, la llaga, la herida. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fijaros qué duro el trabajo para que ellos digan esto. ¿Quiénes son los edificadores? Judá. Y nuestros enemigos dijeron, que no se enteren ni se den cuenta hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál era el plan del enemigo? Infiltrarse entre ellos para hacer cesar la obra. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar si se considera que queremos restaurar el muro, la verdad presente?
Pues que habrá infiltración para destruir la obra. Satanás va a hacerlo de esa manera. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ¿quiénes eran los que venían, los que atacaban, los que criticaban? Hermanos, judíos que habitaban entre ellos. Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volváis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, para defenderse. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cómo debemos luchar para que la verdad presente se mantenga tal cual es? Para que se repare como debe ser, porque seguro que utilizaban también piedras nuevas para reparar ese muro. O sea que, recordad que Elena White también dice que habrá luz nueva en el tiempo final. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fijaros, la lucha era constante. La idea era desbaratar. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. O sea que cada uno hacía su trabajo. Nadie era más que nadie. Cada uno hacía su trabajo. Como ahora, como debe ser en el mensaje de la verdad presente. Unos pueden estar viajando, otros pueden estar preparando PowerPoints, otros pueden estar hablando a sus vecinos. Cada uno su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis siervos, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, ya lo he leído. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. En el tema espiritual, en simbología actual, ¿qué sería? La espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios. Mientras trabajaban la obra, mientras reconstruían la verdad presente, mientras eran utilizados por Dios para ello, a la vez que rebatían con hermanos, que ya no serían hermanos, evidentemente, no remanente, mientras edificaban, rebatían, luchaban. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Fijaros ahora, qué curioso y cómo realmente está simbolizando al remanente. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, ¿qué simboliza la trompeta en la Biblia? El mensaje, ¿verdad? Reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Por lo tanto, ¿qué? Unidos. ¿Por qué? Por la trompeta. ¿Por qué? Por el mensaje. Unánimes. Y Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, para servirnos de centinela durante la noche y trabajar durante el día. Fijaros, no paraban, no paraban. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Solo se desnudaban para bañarse. Dormían vestidos, si dormían algo, porque siempre estaban trabajando.
¿No debe ser ese el ímpetu nuestro? Oración, trabajo, unidos para restaurar la verdad. Y fijaros cómo nos querrán infiltrar para destruir esa reparación. Fijaros que no solo esto utilizarán. Si vamos al capítulo 6, que no lo he puesto aquí, pero vuelven otra vez Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, siguen desde fuera. Y ahora intentan otra maquinación. Fijaros cómo es paralelo a cosas que hemos vivido, que seguro que muchos de vosotros habéis vivido. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, o sea, estaba el muro impecable, la verdad presente restaurada, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían tramado hacerme mal. Querían hablar con él, pero no amistosamente, digamos. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Fijaros cómo hay ocasiones en las que hay trampas del enemigo. El diálogo a veces lo que hace que es, según qué diálogo y quién lo propone, desviarnos de la obra que tenemos que hacer. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, y con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, o sea, Gesem lo dice, el árabe, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro. Se le está poniendo a él, personificándole a él, esa verdad presente que es de Dios. Como si, está simbolizando como si fuera para su propio bien, para su propio uso personal. Con la mira, según este rumor, de ser tú el rey, de ser tú su rey. O sea que Nehemías hacía esto por su propio, digamos, por su propio interés, para ser el rey él, ¿verdad? Lo hacía para eso. Fijaros el rumor que corría. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey de Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón te lo inventas. Fijaros hasta qué punto intentarán tergiversar y destruir el mensaje del tiempo final, la verdad presente. ¿Cómo debemos estar con los ojos bien abiertos? Porque supuestos hermanos, unidos a otros que no lo son, van a intentar, ¿qué? Dialogar para caer en trampas. Lo vamos a dejar aquí, porque ya nos estamos extendiendo muchísimo, pero podéis leer y releer Nehemías y vais a ver que hay un mensaje tan impresionante y una simbología tan grande en esa reconstrucción del muro, y sobre todo, concretamente, en esa puerta oriental, con ese 6.º hijo, con esos 3 días que esperó Nehemías antes de empezar. Qué importante es, una vez sabemos las claves para comprender lo que va a suceder al remanente en el tiempo final.
y cómo la oración va a ser previa a todo lo que vayamos a hacer, a todo, para que Dios actúe. Pues vaya, vamos a proseguir. Bueno, después Nehemías prosigue, después de la puerta oriental, llega a la puerta del juicio. Cuando Cristo viene, después vamos al cielo por 1000 años y juzgamos a los impíos, ¿verdad? Y luego vuelve a la puerta de las ovejas, donde empezó, a Cristo. Todo alrededor de lo mismo, de la figura de Jesús. Pues vamos ya a proseguir con lo que queda, no queda mucho, pero vamos a proseguir con el capítulo 13, acabarlo hoy si Dios quiere, de este libro de la oración. Recordad, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor, como hemos visto ahora mismo. ¿Listos cómo? Trabajando. Nehemías. Los corazones de los que defienden esta causa deben llenarse del Espíritu de Jesús. Solamente el gran médico puede aplicar el bálsamo de Galaad. Lean estos hombres el libro de Nehemías con corazones humildes, tocados por el Espíritu Santo, y sus falsas ideas serán modificadas, se verán principios correctos y el actual orden de cosas cambiará. ¿Qué está diciendo Elena White aquí? ¿Qué está diciendo? Que debemos, ¿qué? Estudiar el libro de Nehemías con corazones humildes, porque hay un mensaje que hará cambiar nuestra perspectiva de las cosas. ¿No lo ha hecho ya? ¿No lo ha hecho ya? ¿No es preciosa la palabra de Dios? Elena White sabía algo, ¿verdad? Dios les reveló que ahí había algo para que nosotros lo estudiáramos y cambiaran nuestro orden de preferencias. O sea, que no es lo que queremos todos, cambiar la vida, cambiar nuestra vida. El actual orden de cosas cambiará, porque vamos a comprender el trabajo real del remanente para el tiempo final. Y cómo nos van a atacar, y cómo se van a infiltrar, y cómo van a mentir, y cómo van a entrar con falsa conversación amistosa. Fijaros, qué impresionante. Nehemías oró al Señor por ayuda, y Dios escuchó su plegaria. El Señor obró en los reyes paganos para que vinieran en su ayuda. Cuando sus enemigos trabajaron celosamente contra él, el Señor empleó a reyes para realizar su propósito y contestar las muchas oraciones que ascendían a él en procura de la ayuda que tanto necesitaban. La oración fortalecía la fe y valentía de Nehemías. Mediante mensajeros de Judea, fijaros una cosa interesante, utilizaba a reyes paganos para ayudar a quien reunió al pueblo y lo formó y lo preparó para reconstruir Jerusalén, reconstruir el muro, reconstruir la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿No son los de la hora undécima? ¿No son aquellos que vienen de fuera, con gran fuerza, y aprenden rápido, y ayudan? Pensemos en ello. Mediante mensajeros de Judea, el patriota hebreo, Nehemías, había sabido que habían llegado días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad, pero la obra de restauración se veía estorbada, los servicios del templo eran perturbados y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas.
Fijaros qué interesante. El templo estaba como restaurado, ¿verdad? Partes de la ciudad también, pero la muralla destruida. ¿Cuál es la situación de la iglesia hoy? Se restauró la verdad del templo, ¿verdad? En 1844 se conoció el santuario, lo que quería decir, qué representaba, y ahí empezó los pioneros con el tema del sábado, y ahí empezó el movimiento adventista, y ahí se empieza a culminar todo el plan de Dios, y cómo crea un pueblo, genera un pueblo, recupera un pueblo, para dar el mensaje certero de los 3 ángeles. Pero ¿qué pasa? La iglesia se va degradando poco a poco. Eso lo hemos visto ya, ¿verdad? Entonces tenemos la verdad del santuario restaurada y partes de la ciudad también, otras no. Por lo tanto, hace falta restaurar, reformar esa iglesia. Pero ¿qué pasa? Que no se puede hacer porque hay estorbo. ¿Y ese estorbo por qué es? Porque el muro está destruido. ¿Y qué hemos dicho que representaba el muro? La verdad presente. Si la verdad presente no está construida como debe ser, con los cimientos como debe ser, con tal lo revela el Espíritu Santo, ¿qué pasa? La iglesia queda destruida. El remanente no puede hacer su trabajo. Hay que luchar para ¿qué? Restaurar la verdad presente, conocerla, presentarla, repararla. Lo antiguo más lo nuevo, que no niego lo antiguo. Y entonces, ¿qué pasará? La ciudad podrá subir, podrá reformarse. Ese remanente va a tener éxito. Abrumado de pesar, Nehemías no podía comer ni beber. Confiesa, lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fijaros que si está representando el tiempo de hoy, es una responsabilidad impresionante. Fielmente confesó sus pecados y los pecados de su pueblo. De nuevo, rogó a Dios que sostuviese la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza y le ayudase a edificar los lugares asolados de Judá. Los lugares asolados de Judá, Yadá, costado. Ayudase a edificar el costado, a reparar la herida, ¿verdad? Ese remanente que representa esa costilla. Mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor, se le ocurrieron santos argumentos, señaló el deshonor que recaería sobre Dios si su pueblo, que ahora se había vuelto hacia él, fuese dejado en la debilidad y opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. Si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los hiciereis, aun cuando estuvieren tus desterrados en las partes más lejanas debajo del cielo, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Recuerda, Nehemías, esa promesa. Recuerda la promesa. ¿Dios nos acordaba de la promesa? Claro. Pero reclamarla es lo que nos pide Dios, para agarrarnos a ella por fe. Esta promesa había sido dada a los hijos de Israel por intermedio de Moisés, antes que entrasen en Canaán, y había subsistido sin cambio a través de los siglos. El pueblo de Dios se había tornado ahora a él con arrepentimiento y fe, y esta promesa no fallaría. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su espíritu. Fijaros cómo cuando tú te pones en manos de Dios, Él te dice, te pone un propósito dentro de ti, te dice, debes hacer esto.
esa es tu misión especial. Resolvió que si lograra en consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey a fin de poder cumplir este plan. Suplicó: concede hoy próspero éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses, Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó por conducirse animosamente en la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar su sombra sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza, pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían. Nehemías reconoció su pecado personal en sus oraciones. No solo dijo Nehemías que Israel había pecado, arrepentido, reconoció que él y la casa de su padre habían pecado. Todos nos hemos corrompido contra ti, dice, colocándose entre los que habían deshonrado a Dios al no permanecer firmemente de parte de la verdad. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Fijaros, por eso hay que estudiar los hombres de oración de la palabra de Dios. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley. Por lo tanto, humillémonos, pero no llevamos al extremo de decir: es que Dios, Dios, soy tan humilde que Dios no creo que me escuche, o no creo que haga nada por mí, no le pido esto porque es de pedir demasiado. No respetaremos su ley entonces. Por lo tanto, oremos a Dios sabiendo que nos escucha y que, no siendo merecedores por sus méritos, lo vamos a recibir. Nehemías oró seguro de que Dios cumpliría sus promesas. Aferrándose firmemente de la promesa divina, Nehemías depositaba sus peticiones ante el estrado de la misericordia celestial para que Dios sostuviera la causa de su pueblo arrepentido, le restaurara su fortaleza y edificara sus lugares asolados. O sea, que oraba por la reparación, por la reforma, por la rehabilitación del pueblo. Dios había cumplido sus amenazas cuando su pueblo se separó de él. Lo había esparcido entre las naciones, de acuerdo con su palabra. Y en ese mismo hecho, Nehemías hallaba la seguridad de que él sería igualmente fiel en cumplir sus promesas. Nehemías oraba de acuerdo a las necesidades del momento. La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca sin evocar sus prejuicios. Otra pregunta dio a Nehemías la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho: ¿qué cosa pides? Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de uno mayor que Artajerjes. Antes de responder, ¿qué hizo? Se puso en manos de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos falta eso? No, yo ya sé la respuesta. Ya te la digo ahora mismo. Pues no la sabemos. Pongámonos en manos de Dios. Quizás la respuesta que vamos a decir es otro el que la inspira. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba ayuda del rey, y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él: entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos.
las oraciones de Nehemías corroboradas por su firmeza de propósito. Hay necesidad de muchos Nehemías en la iglesia de hoy. Fijaros lo que está diciendo. Hay necesidad de muchos Nehemías en la iglesia de hoy. Hombres que puedan no solo orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y sermones estén corroborados por un propósito firme y anhelante. ¿Qué hacía Nehemías? Trabajaba y exhortaba, trabajaba y defendía, trabajaba y animaba, trabajaba y oraba, todo a la vez. Por lo tanto, si nos encontramos como muy relajados, como muy tranquilos, es que quizás no estamos haciéndolo todo a la vez. Dios nos guíe. Como Nehemías podemos orar en todo momento y lugar. La facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Hay muchos de nosotros que estamos agobiados por las tareas diarias, tareas que no podemos obviar, no podemos negar, no podemos dejar a la gente tirada, ¿verdad? Quizás por trabajo, por servicio, por lo que sea. Eso no es excusa para no orar. Hay que hacer peticiones para ser guiados divinamente, como Él hizo. Fijaros lo que luego surgió de esa oración. Qué posibilidades se abrieron, ¿verdad? Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. En aquel breve momento de oración al Rey de Reyes, Nehemías cobró valor para exponer a Artajerjes su deseo de quedar por un tiempo libre de sus deberes en la corte y solicitó autoridad para edificar los lugares asolados de Jerusalén. ¿Sabéis a qué me recuerda esta situación? ¿Recordáis que hemos hablado siempre que Ron Wyatt trabajaba 6 meses y 6 meses pedía fiesta para hacer los viajes a partir de los cuales descubrió todo lo que descubrió? ¿Qué hace Nehemías? Sabe que tiene un llamado de Dios. ¿Y qué pasa? Le pide fiesta al jefe para hacerlo, como Ron hizo. Fijaros qué interesante analogía. Ron era un Nehemías, restaurando, ¿verdad? Desde luego tocó piedra, eso no lo podemos negar. De esta petición dependían resultados portentosos para la nación judaica. Y, explica Nehemías, otorgómelo el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Dios, en su providencia, no permite que conozcamos el fin desde el principio, sino que nos da la luz de su palabra para guiarnos mientras avanzamos. Mientras avanzamos, nos va dando más luz para poder avanzar un poquito más y poder recibir más luz y poder avanzar un poquito más. No nos dice, la finalidad de todo lo que estás haciendo es esa. Vas a llegar hasta allí. No. Paso a paso. Dios nos conoce. Sabe que si supiéramos todo eso, nos acomodaríamos. Diríamos, bueno, es la providencia, ya llegará. Por lo tanto, nos va luz conforme avanzamos. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos también va a condicionar que Dios también nos pueda dar esa luz que anhela darnos. Pero si no nos movemos, no nos la va a dar.
hay que avanzar por fe. Y nos ordena que mantengamos la mente fija en Jesús. Doquiera estemos, cualquiera sea nuestra ocupación, debemos elevar el corazón a Dios en oración. Esto es ser constantes en la oración. No necesitamos esperar hasta que podamos arrodillarnos antes de que oremos. En una ocasión, cuando Nehemías se presentó ante el rey, éste le preguntó por qué parecía tan triste y qué pedido tenía para presentarle, pero Nehemías no se atrevió a responder inmediatamente. Estaban en juego importantes intereses. La suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente del monarca, y en ese mismo instante Nehemías elevó una oración al Dios del cielo, antes de atreverse a responder al rey. El resultado fue que obtuvo todo lo que pidió y aún deseó, más de lo que pidió le diera. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina protección, como lo hizo Nehemías. Seguimos más adelante. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas, antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Y estuvimos hablando de todo esto, ¿verdad? Nehemías oró fervientemente toda la noche, en secreto y silencio. Nehemías completó su gira de inspección de los muros, declara. Por lo tanto, ¿qué hizo primero? Revisó qué era lo que estaba mal de los muros. Revisó qué faltaba, qué hacía falta reponer de la verdad. Eso en simbología, evidentemente, estamos hablando ahora, como hemos hablado hasta el momento. En simbología del tiempo final, ¿qué hace el remanente? Busca dónde está destrozada o hundida o destruida la verdad y la repara con verdad presente. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos sacerdotes, ni a los nobles, ni magistrados, ni a los demás que hacían la obra. En su dolorosa gira, no quería él llamar la atención ni de sus amigos, ni de sus adversarios, para no crear ninguna excitación. Y para que no se pusieran en circulación informes que pudieran derrotar o por lo menos obstaculizar su obra. Nehemías dedicó el resto de la noche a la oración. Por la mañana debía hacer su esfuerzo ferviente para levantar y unir a sus desalentados y divididos compatriotas. Muy bien, pues a mí me está recordando claramente esto a una cosa. Cuando en el ministerio del cuarto ángel se descubrió el tema de los 6.000 años y lo de los 2.000 años, lo que marcaban tanto los 6.000 desde la entrada del pecado hasta la venida de Cristo, como los 2.000 desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida, se inspeccionó ese muro, se miró esa brecha, se inspeccionó en silencio para no levantar excitación. Y cuando se supo que se tenía que reparar de una manera concreta, se expuso. Es muy interesante. Veo esta analogía, es opinión personal, lo dejo en vuestras propias opiniones. Y luego que se esforzó en qué? En levantar y unir a sus desalentados y divididos compatriotas. Si hacemos una analogía a lo que estaba diciendo hasta ahora, el saber cuándo Cristo viene va a ser un factor realmente importante para reunir a los desalentados y divididos hermanos, compatriotas, que están repartidos por todo el mundo y que se sienten no representados quizás por su iglesia.
Yo creo que es impresionante la analogía. El éxito de Nehemías demuestra el poder de la oración. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, que hemos leído hace un momento, ¿verdad? Escuchad. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes al prestar su influencia al servicio del mal, multiplicaba por 10 la carga de los siervos de Dios. El enemigo en casa. ¿No está representando el tiempo final? ¿No está representando el remanente del tiempo final? Así lo define el Nahuatl, lo que pasará. Nuestros propios hermanos nos perseguirán. Esos traidores proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. O sea, que daban herramientas, hoy en día Siria, daban argumentos a los que iban en contra del remanente, a los que no eran pueblo de Dios, a los que no eran en principio judíos en ese momento, cristianos ahora, o adventistas ahora, para que fueran contra ellos, porque sabían de sus cosas, porque los conocían bien. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta, ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Dios elige a personas concretas para hacer cosas importantes. Lo ha hecho durante toda la Biblia. ¿No lo va a hacer al final? Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos al verse frente al mal y a la oposición a lo recto. Asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. No podía menos que reconocer la lealtad, el patriotismo y el profundo amor a Dios que animaban a Nehemías. Y al notar todo esto, el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo guiaba. Y aquí acaba lo que nos cita este libro sobre Nehemías y su poder en la oración. Poder de Dios en la oración. Nehemías tenía entusiasmo y eso lo animaba. Ese amor a Dios lo animaba y esto lo notaban los que le seguían, los que estaban a su alrededor. Y hacía que todos fueran uno, que todos fueran uno. Juan el Bautista, ya vamos acabando. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. Recordemos el segundo Elías, Juan el Bautista. El espíritu de Elías, ¿no? Esa persona con el espíritu de Elías. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. O sea, estudiaba la psicología humana. Sentía el peso de su misión. En la soledad por la meditación y la oración,
por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. En la soledad se fortalecía para lo público. No es solo trabajar, trabajar, trabajar. Hay que parar, recargarse del espíritu y volver al trabajo. La oración capacitaba a Juan para enfrentarse a los reyes de la tierra. Juan el Bautista fue enseñado por el Señor en su vida del desierto. Estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. Bajo la dirección del Divino Espíritu, estudiaba los pergaminos de los profetas. De día y de noche, su estudio y meditación eran sobre Cristo, hasta que su mente, corazón y alma se colmaron de la visión gloriosa. Contemplaba al Rey en su hermosura y perdía de vista el yo. Contemplaba la majestad de la santidad y reconocía su propia ineficiencia y falta de mérito. Lo que debía declarar era el mensaje de Dios. Era en el poder de Dios y su justicia que se mantendría firme. Estaba listo para salir como mensajero del cielo, sin temor a lo humano, porque había contemplado lo divino. Podía mantenerse con valor delante de la presencia de los monarcas del mundo, porque con temor y temblor se había postrado ante el Rey de Reyes. Si el segundo es un reflejo de lo que será el tercero, ya sabemos lo que nos toca. El corazón del apóstol, ahora estamos hablando de Pedro, el corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver su tristeza. Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la pieza, se arrodilló y oró fervorosamente a Dios, para que volviese la vida y la salud a Dorcas. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y, viendo a Pedro, incorporóse. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros, y también para que por esa manifestación de su poder la causa de Cristo fuese fortalecida. O sea, que entendamos que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, y si aún estamos con vida, es para que la hagamos. Si no la hacemos, ¿cómo va a ir nuestra vida? Debe ser útil, una vida útil, de fruto. Pues nada, aquí acaba ya el largo capítulo 13. Creo que es un capítulo de gran reflexión, y creo que el final de hoy con Nehemías, realmente, sobre todo con Nehemías, ha sido para mostrarnos en qué punto estamos y qué estamos viviendo hoy en día. ¿Estamos viviendo lo que dice Nehemías? ¿Estaremos haciendo lo que dice Dios que debemos hacer? Restaurando los portillos, las sendas antiguas, la verdad presente. Os recuerdo oraciones@elgranengaño.com, ese email donde podéis explicar todas vuestras experiencias con la oración, buenas y malas, todas son constructivas. Y recordaros que tenemos en la web, elgranengaño.com/web oficial, pues peticiones de oración para todos aquellos que quieran exponer sus preocupaciones o quieran incluso poner una oración por lo que quieran. Pues ya para finalizar, vamos nosotros también a acabar con una oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, a Dios, Señor, invocamos tu Espíritu, ese Espíritu que nos tiene que hacer ver cuál es nuestro camino hoy. Ayúdanos, oh Padre, a ver qué decisiones debemos tomar. Pon en nosotros ese santo precepto, esa santa misión, y ayúdanos a ver, como Nehemías vio, cuál es nuestra misión aquí. Guíanos, oh Padre, para no fallar. Ayúdanos a ver qué podemos hacer.
¿Qué quieres que hagamos, Señor? Heme aquí, envíanos a nosotros. Ponemos nuestro corazón a tu disposición. Entra y discierne, entra y repara, entra y danos un corazón nuevo, Señor, para poder dar el mensaje adecuado en el tiempo final. Ayúdanos a comprender a través de estos grandes personajes bíblicos que a su vez se humillaron tanto ante ti. Ayúdanos a humillarnos sinceramente, con lágrima, con angustia. Muéstranos nuestro pecado para que lo podamos negar. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, que son muchas. Y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, por los méritos del cual podemos ser salvos, somos salvos. Buen Dios y Padre Santo, te pedimos todo esto en su nombre y reclamando todas sus promesas. Amén.